Ocurren muchas cosas que pueden orientar a un alumno a decidirse por un trabajo o el otro. Cuando yo estaba en el tercer año de la licenciatura, una profesora muy reconocida, la doctora Luz María del Castillo, impartía la clase de físico-química. Y ella me invitó, después del curso, a final del curso, me invitó a trabajar en el laboratorio, en donde llevaban a cabo estudios biofísicos, bioquímicos de enzimas de origen vegetal, enzimas proteolíticas que tenían una aplicación biotecnológica. Entonces empecé a trabajar en ese laboratorio. Los 3 años que me quedaban de la carrera, trabajé en el laboratorio, aprendiendo técnicas. El pago que nos daban, no había beca, el pago era aprender. Entonces aprendí durante este tiempo y al final, cuando me recibí, me contrataron en un centro de desarrollo de productos bióticos que se dedicaba precisamente al estudio de estas enzimas y al tratar de producirlas desde un punto de vista industrial para su uso. Inclusive estuvimos trabajando con industrias cerveceras. Me gustó mucho este tipo de trabajo y así estuve trabajando hasta que finalmente llegué al Instituto de Química invitada para participar en un proyecto novedoso en México, que era la determinación de la estructura tridimensional de una proteína, lo cual no había ocurrido en este país. Entonces, el hecho de tener un reto que no existía me llamó mucho la atención. Fue algo bastante complicado. El doctor Soriano me invitó a participar en este proyecto y posteriormente, después de 2 años, el doctor Walsh me invitó a ser investigadora del instituto y todo se fue dando de una manera natural, empezando a trabajar con un proyecto novedoso en el país, que era determinar la estructura tridimensional de una proteína utilizando técnicas de difracción de rayos X. Así es como empezó mi carrera como investigadora. Pudimos demostrar que efectivamente la eveína era un alérgeno sumamente agresivo y muy importante. Entonces, ellos nos pedían nuestras proteínas. Teníamos un juego de proteínas que ellos utilizaban para ver si tanto un médico o una enfermera era alérgico al hule como un paciente, porque ahí los niños son los pacientes principales. Entonces, si detectaban con nuestras proteínas, utilizando pruebas cutáneas o pruebas in vitro, que se denominan ELISA, si ellos encontraban que si el paciente era alérgico al látex, entonces utilizaban un quirófano libre de hule para poder llevar a cabo la cirugía y evitar que el niño pudiera tener un choque anafiláctico. Entonces, a raíz de ese momento empezamos a trabajar con alérgenos tanto del hule como de otras fuentes naturales. Yo creo que encerrarse en una línea de investigación y en su laboratorio era lo que ocurría antes. El día de hoy no podemos hacer todo, entonces tenemos que recurrir a los expertos en los temas para poder enriquecer nuestros proyectos de investigación. El caso de nosotros, pues sí, tenemos colaboraciones con el Instituto Nacional de Pediatría, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entonces hemos establecido colaboraciones para poder llevar a cabo estudios con pacientes y con médicos y enfermeras para poder determinar cuando una persona es alérgica a un material determinado. Pero también, por ejemplo, nosotros no somos expertos en inmunología y requeríamos del apoyo de personas en estudios in vitro que nos permitieran también demostrar que estas proteínas son alergénicas. Entonces, más recientemente, hace algunos años, establecimos colaboraciones con el doctor Enrique Ortega del Instituto de Investigaciones Biomédicas, en donde un alumno muy bueno, Israel Mares Mejía, obtuvo anticuerpos monoclonales murinos que nos han permitido determinar cuáles son los sitios que reconoce el anticuerpo de los alérgenos, y esto puede tener implicaciones como una herramienta de diagnóstico o en el futuro inclusive una herramienta terapéutica.
Con el apoyo de la Secretaría de Vinculación del Instituto, que realmente nos ha apoyado de una manera extraordinaria, y ahorita estamos en espera del registro, pero sí tenemos un registro de patente de un anticuerpo monoclonal IgE, que es muy difícil obtener anticuerpos monoclonales de este isotipo, y dos inmunoglobulinas del tipo IgG. Entonces estamos esperando tener éxito con esta patente. Pues en realidad la historia se remonta al año 1996 o 97, cuando tanto el Instituto de Biotecnología como el Instituto de Química deciden adquirir un equipo de difracción de rayos X para macromoléculas biológicas, porque cuando empezamos el proyecto solo existía un equipo de difracción de rayos X para molécula pequeña. El CONACYT apoyó afortunadamente este laboratorio, y en ese momento yo salí a una estancia sabática a los Institutos Nacionales de Tecnología, el NIST, en los Estados Unidos. Estuve más de un año en este laboratorio, pues profundizando más en las técnicas de difracción de rayos X para el estudio de macromoléculas biológicas y complejos macromoleculares, y a mi regreso un grupo de 5 directores que habían formado como un consorcio fomentado por el coordinador en su momento, que fue el doctor Bolívar Zapata, decidieron denominar a este laboratorio Laboratorio Universitario de Estructura de Proteínas, para que esto tuviera una difusión más amplia dentro de nuestra propia universidad y los recursos se enfocaran en no tener todo mundo el mismo equipo, sino que en un solo lugar tuviéramos el equipo adecuado para llevar a cabo estos estudios estructurales. Entonces me pidieron ser la responsable del laboratorio, y al cabo de algunos años logramos, en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hacer un upgrade del laboratorio universitario a un laboratorio nacional. El CONACYT nos volvió a apoyar y fue cuando logramos tener el equipo que está aquí a mi espalda, un equipo muy poderoso con un haz de rayos X más brillante, más intenso, que nos permitía trabajar con proteínas de mayor tamaño y en tiempos más cortos. Entonces, en la UAM se compró un equipo de 700 MHz para resonancia magnética nuclear, y aquí el equipo de difracción de rayos X para continuar con estudios estructurales de macromoléculas biológicas, lo que ha permitido que no únicamente la gente en la UNAM acuda a nosotros para realizar este tipo de estudios, sino que ahora vienen grupos de investigación. Ya hay muchos más cristalógrafos en el país, entonces viene gente de Morelos, de San Luis Potosí, de Irapuato y de todas las entidades universitarias, dependencias universitarias que quieren realizar estudios cristalográficos. Todas las industrias farmacéuticas en los Estados Unidos cuentan con técnicas ya sea de difracción de rayos X o de resonancia magnética nuclear que les permite estudiar la estructura de proteínas blanco en una enfermedad determinada, y con ello utilizar fragmentos de moléculas pequeñas o proteínas que interaccionen con estos blancos moleculares, y con base en ello se han obtenido los fármacos que son los que estamos consumiendo, por ejemplo, para enfermedades como el cáncer, enfermedades como la alergia. Entonces es muy importante conocer la estructura tridimensional de estas macromoléculas biológicas. En los últimos años ha surgido un interés bastante importante por conocer la estructura tridimensional de macromoléculas biológicas. Entonces, desde trabajos con enzimas que están relacionadas con enfermedades como por ejemplo enfermedad de Chagas, los tripanosomas, se han aislado enzimas como la triosafosfatisomerasa que con estudios, por ejemplo, cristalizando a la proteína en un disolvente acuoso y después transfiriendo el cristal a hexano,
pudimos encontrar en la estructura tridimensional los sitios de unión a este disolvente y eso permitió más adelante encontrar moléculas pequeñas que pudieran inhibir esta enzima. Entonces así ese caso es muy general, pero hemos trabajado con enzimas de parásitos como la tenia, que es una enfermedad, la teniasis es una enfermedad bastante prevalente en nuestro país. Hemos trabajado con la glutatión transferasa, la superóxido dismutasa y varias enzimas de diferentes ciclos metabólicos que han permitido hacer la búsqueda de fármacos para evitar este tipo de enfermedades. Bueno, déjenme decirles que hemos tenido un apoyo siempre muy solidario por parte de las autoridades de la universidad como del CONACYT. Todavía nos faltan algunas cosas, nunca podemos tener todo lo que se desea, pero podemos apoyar desde explicarle a un grupo de investigación cuáles son las características óptimas que debe de reunir una muestra de proteína para obtener los cristales adecuados para estudios estructurales, obtener los cristales, si los cristales no son adecuados, optimizarlos y una vez que se tiene el cristal adecuado, caracterizarlo mediante la técnica de difracción de rayos X. ¿A qué me refiero con caracterizarlo? Pues primero saber si el cristal que se está obteniendo realmente es de una macromolécula biológica o es una sal que estaba presente en el medio de crecimiento del cristal y posteriormente encontrar cuáles son las dimensiones de celda unitaria, cuáles son las características del cristal, la resolución a la que está difractando y con base en eso hacer una estrategia de colecta que les permita a estas personas obtener la estructura tridimensional. Si no tienen el conocimiento, nosotros también les podemos apoyar en determinar la estructura tridimensional. Ofrecemos al año 2 cursos. Un curso que se llama Los principios de la estructura, estabilidad y función de las proteínas y un curso que se denomina Cristalografía de proteínas y muchos alumnos han sido muy motivados para continuar con este tipo de proyectos y ahora son ellos los que se encargan de hacer en sus grupos de trabajo la determinación de la estructura tridimensional de estas proteínas. Pues para empezar sí fue difícil. Cuando empezamos sí fue muy difícil. Realmente al principio yo no contaba con apoyo. Prácticamente mis estudiantes, que tengo que reconocer que los estudiantes son maravillosos. Entonces normalmente, por ejemplo, la doctora Alejandra Hernández fue una de las primeras personas que me estuvo apoyando. Éramos 2 mujeres, después se incorporó la maestra en ciencias Georgina Espinosa, que es quien lleva a cabo el mantenimiento del equipo y siempre lo tiene funcionando al 100 para que cualquier persona que venga de cualquier lugar, inclusive ahora estamos teniendo solicitudes de apoyo por parte de países como Colombia, estamos apoyando en todos los sentidos y más recientemente, ya con el apoyo de las autoridades del instituto, pues se incorporó la doctora Ania Rodríguez Hernández, que también apoya en todos los pasos desde la cristalización hasta la obtención de la estructura tridimensional. Entonces, pues en este laboratorio somos por el momento, puras mujeres. Está creciendo porque es una técnica que proporciona información extremadamente valiosa de cómo funciona una proteína y cómo puede ser inhibida o activada. Primero les tiene que encantar el tema, tienen que sentir que realmente es algo que les gusta y algo que siempre les digo es que deben de tener alta tolerancia a la frustración. Afortunadamente, los sistemas de cómputo de la actualidad y el software que se está utilizando permiten obtener la estructura tridimensional en tiempos relativamente cortos. Si se puede obtener un cristal que difracte muy bien a una resolución muy alta y la proteína no es muy grande, podemos tener la estructura en menos de una semana. Cuando la primera estructura que se determinó a nivel mundial, que fue la mioglobina, por el grupo de Kendra y Perotz, tardaron 10 años en determinar la estructura tridimensional. Entonces ahora esto es más rápido y todo depende del alumno
qué tanto interés tenga realmente de avanzar en su proyecto y que no se desanime. Cada etapa es difícil, pero nunca hay que desanimarse. Si no tengo éxito en la primera etapa, bueno, lo vuelvo a intentar hasta lograr el éxito deseado y esperamos que todos los que se han incorporado recientemente tengan éxito. Gracias.